La película Atlantis, el imperio perdido de Disney, es una joya subestimada, llena de aventuras, mitología y ciencia ficción. Pero, además de todo esto, nos trae importantes lecciones y verdades de esta vida que debemos comprender profundamente. Quédate y te las cuento. En el año 2001, Disney se atrevió a hacer algo diferente. Sin canciones, sin princesas y sin cuentos de hadas, solo aventura, ciencia ficción, una civilización perdida y un protagonista fuera de lo común, para lo que estábamos acostumbrados en la época. Además de hermosos paisajes y una historia que puede llegar a ser más compleja de lo que parece a primera vista. Pero a pesar de todo, Atlantis, el Imperio Perdido, es una joya de las películas más infravaloradas de la compañía del ratón. Además, decir que prácticamente olvidada. Pero hoy te voy a contar qué pasó con esta película y por qué deberías volver a verla. La historia sigue a Milo Touch, un joven lingüista obsesionado con encontrar la ciudad perdida de Atlantis. Y gracias a que un excéntrico millonario financia la expedición, Milo se une a un equipo de exploradores que viajan en una nave submarina hacia lo desconocido. Pero lo que encuentran debajo del mar no es solamente una civilización entera, sino también secretos que cambiarán sus vidas y a nosotros como espectadores. Además de todo esto, quiero mencionar que Milo es un protagonista muy especial en mi opinión, ya que para este género de aventura, ciencia ficción, muchas veces tenemos ese estereotipo del aventurero fuerte, valiente y que todo lo puede. Pero Milo es especial principalmente porque no es bastante delgado, es miedoso, pero tiene una cosa interesante, que es bastante inteligente, es muy entusiasta y tiene una capacidad interesante de comprender a las personas. Él trata de congeniar con ellos, intenta entender sus razones, sus miedos, sus predicamentos, y eso es una de las cosas que lo hacen tan buen protagonista, ya que nos demuestra que la fortaleza muchas veces no está en los músculos o muchas veces en qué tanta capacidad de hacer cosas a nivel físico puedes hacer, sino en cómo usas los recursos que tienes a tu favor, cómo usas tu mente y sobre todo el tema de la comprensión. Quiero hacer énfasis en eso porque en la película se nos muestra en varias ocasiones que Milo escucha atentamente las historias que sus compañeros de exploración le cuentan e intenta entender por qué hacen lo que hacen. Porque claro, desde el punto de vista de él está ahí por el amor a la investigación, por amor a lo que su abuelo, que es en la historia, quería encontrar, quería ver, que dedicó toda su vida a eso. Y Milo intenta como seguir ese legado y seguir con él el sueño de su abuelo. Pero todos los demás en la película se nos muestran motivos distintos y en la vida tenemos ese tipo de motivaciones que normalmente al final como que todo se puede reducir al dinero, pero más adelante hablaré más en profundidad de eso. Atlantis rompió con el molde clásico de Disney. En vez de canciones, tiene diálogos técnicos, acción intensa y una historia inspirada en la ciencia ficción retro. De hecho, como dato curioso, fue dirigida por los mismos creadores de La Bella y la Bestia y El Jorobado de Notre Dame. Pero esta vez apostaron por una estética inspirada en los cómics de Mike Mignola, el creador de Hellboy. Hay algo que hay que reconocerle a la película de Atlantis, que a pesar de que fue hecha por una compañía de películas infantiles, se ve que le tenían cierto respeto al público al que estaba dirigida, ya que está llena de sutiles pero poderosos mensajes, sobre todo a nivel racial, de cosas de las que están sucediendo en la época en la que fue ambientada la película. Personajes y diversidad. El equipo que acompaña a Milo es uno de los más diversos y carismáticos de cualquier película animada. Una mecánica de ascendencia latina, un médico de padre afroamericano y una madre nativo americana, un geólogo francés muy particular y un experto en demolición italiano, entre otros. Cada uno con su historia, su personalidad y un rol vital en la misión. Además, la princesa Kida, que es una de las protagonistas femeninas más poderosas y subestimadas de Disney. Y bueno, aquí va un poquito de historia. Investigando, aprendí que en la época en la que se ambienta la película fue poco antes del primer conflicto mundial. Estados Unidos estaba atravesando varias polémicas y circunstancias a nivel racial y de misoginia. Así que sí, los afroamericanos y los nativos americanos interactuaron de diversas maneras a lo largo del siglo XIX y XX, incluyendo la integración comunitaria, la hostilidad,
la esclavitud mutua y la convivencia en algunas áreas. Aunque ambos grupos compartieron la experiencia de ser marginados y discriminados por la mayoría blanca estadounidense de aquella época, sus interacciones fueron complejas y bastante variadas. Por otra parte, lo que podemos decir de nuestro experto en explosivos favorito italiano, los italianos solían mantener una posición intermedia entre blancos y negros en Oriente hasta que vino el segundo conflicto más grande a nivel mundial, fue que presenció el pleno reconocimiento de su condición caucásica. Así que sí, Atlantis tiene un pequeño secreto y bastantes mensajes interesantes que nos querían dar de lo que estaba sucediendo en aquella época. Y bueno, también otra reflexión interesante y muy importante que me parece que podemos sacar de la película de Atlantis, y es una cosa muy importante y que creo que por lo menos yo no me había puesto a pensar en eso hasta que hice este análisis, y es que una de las cosas súper importantes en la vida y en la película que nos muestran es la importancia del dinero, del money, señores, el money, el dinero ahí, el cash, es lo que mueve el mundo. Bueno, ya en serio, a pesar de que lo dije en broma, realmente la película de Atlantis sí nos muestra lo importante que es tener este tipo de recursos para poder lograr nuestras metas. De hecho, cada uno de los personajes, o realmente varios de los personajes, incluyendo el villano principal, nos muestran lo importante que es de esto, y en un principio los que terminarían siendo los amigos de Milo se mueven en un principio por este tipo de cosas, por el dinero, ya que obviamente, claro, a pesar de que no tenían malas intenciones realmente, pero todos tenían sueños y metas con los cuales cumplir, o una forma de ser libres, al menos en la parte económica. Y fíjense que desde pequeños ya nos estaban mostrando este tipo de lecciones, que muchas veces la libertad, incluso la libertad mental y la libertad financiera, tiene que ver justamente con eso, con el dinero, con cuántos recursos cuentas para poder llegar a ese tipo de felicidad, ese tipo de claridad y de paz. Y a pesar de que dicen que el dinero no da la felicidad, y en un principio podemos pensar que es cierto, pero también es cierto que tener los recursos, tener suficiente recursos para poder costear tus necesidades y poder lograr tus metas y todo lo que quieres proponerte, incluso puedes tener una muy buena intención, querer querer crear una causa para ayudar a la humanidad, querer abrir un negocio, querer cumplir lo que sea que quieras, pero esos sueños requieren recursos, requieren dinero, requieren contactos, requieren conocimiento. Y esa es una lección muy importante que la película de Atlantis nos quiere hacer ver, y que muchas veces podría sonar hasta un poco feo, y claro, y más hablando de una película que es para niños, pero que es súper importante tenerlo en cuenta. Y bueno, claro, lógico también que es muy cómico el hecho de que Milo es como el único personaje, el protagonista, que es súper noble, que realmente en un principio no se mueve por el dinero, en un principio, no, de hecho nunca se mueve por el dinero, pero claro, lógico, nada de lo que es posible o nada de lo de la película hubiese sido posible sin el financiamiento del amigo de su tío, porque recordemos que en un principio el abuelo de Milo había hecho una apuesta con el señor Whitmore, que es el excéntrico millonario, que si conseguía el diario, él iba a financiar el viaje, y gracias a todo eso, a que el señor financió el viaje, que en un principio lo iba a hacer para el abuelo de Milo, es que todo ha sido posible. Y bueno, luego de todo lo que hemos dicho en este video, ¿por qué no fue un éxito en taquilla? Bueno, digamos que la película de Atlantis se estrenó el mismo año que las primeras películas de Shrek y Harry Potter, respectivamente, y muchos fans de Disney no supieron cómo reaccionar ante una película sin canciones y básicamente todos los elementos que venía dando las películas de la compañía del ratón hasta la época. Aún así, con el tiempo se ha convertido en una película de culto entre quienes crecimos con ella. Una pregunta interesante es, ¿vale la pena ver Atlantis hoy en día? Y yo te diría que sí, definitivamente sí. Atlantis es más que una película de aventuras, es una historia sobre conocimiento, cultura y cómo la verdadera riqueza no siempre son de oro. Si eres fan del misterio, la arqueología y la ciencia ficción, esta joya olvidada de Disney te va a encantar. Y bueno, no tengo más que agradecerte porque hayas llegado hasta el final del video. ¿Tú también piensas que la película de Atlantis merece más reconocimiento? ¿Tú la volverías a ver ya de adulto con otros ojos? Déjamelo en los comentarios, y si te gustó este video no olvides suscribirte, darle me gusta, compartirlo con todos tus amigos o con quien creas que pueda interesarle, y nos vemos en el próximo viaje. Cuídense mucho.